Yo tengo la suerte de no ser delegado del Gobierno y, por lo tanto, voy a plantear lo que creo que es cierto, que es que la política antiterrorista del Gobierno es contraria a la que defendió en el pasado y, al mismo tiempo, errónea. Voy a intentar en estos 10 minutos explicar por qué. El Gobierno llegó en una situación actual en la que tenía una política antiterrorista, un legado enormemente complicado, como era el de la legalización del brazo político de ETA y el consecuente fortalecimiento político. Todo eso en un momento de debilidad operativa de ETA muy significativo. Ese era el momento en el que el Gobierno actual se hace con las riendas de la política antiterrorista. En ese escenario tenía dos opciones. Podía mantener una política antiterrorista que había garantizado el fortalecimiento político del brazo político de ETA, o podía cambiar. Podía cambiar para aplicar todo aquello que había criticado, porque ese legado se produce como consecuencia de una política antiterrorista por parte del Gobierno socialista que, no debemos olvidar, el Partido Popular criticó consistentemente. Y una política antiterrorista que fue criticada y que le llevó a las calles también en contra de esa política antiterrorista. Ante esas dos opciones, la de mantener una determinada política o intentar aplicar lo que había prometido, es decir, reconstruir todo lo que había sido destruido, es decir, aplicar una política antiterrorista integral en los frentes político, policial, judicial, social y también ideológico, creo que se ha optado por el mantenimiento. Creo que es evidente, como demuestran numerosos gestos de esa política. El que más nos viene a la cabeza es el de Bolinaga. Evidentemente, el ministro del Interior no tenía la obligación, como ha señalado también Carmen Ladrón de Guevara al referirse a las interpretaciones de la ley, no tenía la obligación de excarcelar, tenía dos opciones y optó por una de ellas. Evidentemente, tan legal era mantenerlo como no mantenerlo. A la luz de los acontecimientos podemos ver además cómo era muy razonable mantenerlo en prisión. Pero hay otras también. Se está aludiendo constantemente a la impunidad. Es el Gobierno quien tiene la capacidad de aplicar acciones de Gobierno, de aplicar iniciativas que permitan que esa impunidad se consolide. Porque a fecha de hoy es evidente que, a pesar de que en el discurso público se insiste en que no hay impunidad, es obvio que hay impunidad. La hay desde el momento en el que representantes políticos de una organización terrorista están en las instituciones sin condenar la violencia terrorista. Esa mera presencia supone una evidente impunidad y supone una legitimación del terrorismo. Por lo tanto, entre el discurso público de indignación que señala que no se va a consentir la impunidad a futuro, tenemos ya una impunidad a presente sobre la que habría que hacer algo. Es más, el programa electoral del Partido Popular decía muy claramente que impediría la utilización de las instituciones para el apoyo, justificación o legitimación del terrorismo y de sus responsables. Señalaba además el programa del Partido Popular que aplicarían y activarían la ley de partidos y todos aquellos instrumentos necesarios para impedir esa legitimación. Sin embargo, es evidente que esas instituciones democráticas están siendo utilizadas precisamente para el apoyo, legitimación y justificación del terrorismo. Frente a ese hecho objetivo hay una inacción muy considerable. Por lo tanto, tenemos una evidente impunidad política muy considerable en el presente ya, y por lo tanto la tarea no es de futuro sino de presente. No se puede posponer con un discurso público que señala que vamos a impedir la impunidad cuando ya se está consolidando. Pero hay además una impunidad penal y, en consecuencia, histórica y moral muy significativa, y vuelvo a ese aspecto que también señalaba Carmen Ladrón de Guevara. El día 28 de junio del año pasado, en el Parlamento Vasco, se produjo un debate a propuesta de UPyD, cuando presenta una moción en la que pide que se inste a exigir esos requisitos a los que aludía Carmen Ladrón de Guevara para aceptar la reinserción, para aceptar los acercamientos, etcétera. Es decir, una serie de condiciones que el Código Penal estipula, entre ellas la colaboración con la justicia, que es un elemento fundamental para impedir esa impunidad a la que está llevando la ausencia de esclarecimiento de tantos asesinatos de la organización terrorista. En ese debate del día 28 de junio, tanto Partido Popular como Partido Socialista de Euskadi se opusieron a que se aceptara esa moción en la que se exigía el condicionamiento de los acercamientos a la colaboración con la justicia.
Y les leo muy brevemente alguno de la crónica que señalaba el diario El Mundo para que ustedes vean cómo hay una incongruencia entre lo que el Partido Popular proponía y lo que llevó a cabo, o lo que está llevando a cabo. El choque entre ambos parlamentarios, Gorka Maneiro y Marimar Blanco por parte del Partido Popular, el primero UPyD, se produjo a raíz de una iniciativa de UPyD en la que pedía a la Cámara que se posicionase sobre las medidas para ayudar a esclarecer los 326 crímenes de ETA sin resolver. Maneiro planteaba condicionar el acceso a los planes de reinserción, el acercamiento o cualquier beneficio penitenciario al cumplimiento de estos requisitos por parte del preso. Desvinculación definitiva y pública de la banda, petición de perdón pública a las víctimas y a la sociedad por sus actos delictivos, asunción de la responsabilidad civil derivada de las acciones por las que fue condenado y colaboración con las autoridades y la justicia para la resolución de los delitos terroristas no resueltos. Todos los grupos rechazaron su propuesta. Y PSE y PP sacaron adelante solo con sus votos una enmienda transaccionada por la que el Parlamento respalda los esfuerzos de los gobiernos central y vasco y del Poder Judicial en el esclarecimiento de los atentados. Evidentemente, creo que se puede hacer mucho más, como también ha señalado Carmen Ladrón de Guevara. Creo que, como también señalaba el presidente Aznar la semana pasada, se han perdido oportunidades muy importantes. Es cierto que se puede rectificar, la cuestión es si hay voluntad para ello. Es evidente que nos encontramos con un escenario que, a mi modo de ver, definía muy bien un dirigente de la organización terrorista todavía en la cárcel en unos artículos en los últimos años en el diario Gara. En ellos escribía lo siguiente: al margen del contenido propagandístico que sin duda incluyen, creo que el diagnóstico es bastante acertado. Durante los últimos años nos han vendido la victoria política sobre la izquierda Abertzale y la derrota militar de ETA. La realidad ha aniquilado esa falacia. Han fracasado porque hemos invertido los valores de la situación y de la presunta derrota hemos pasado a la demostración de fuerza e iniciativa política. En plena ofensiva hispano-francesa dimos vuelta al teatro de operaciones y nos colocamos en ventaja política. Eso sí, no olvidemos que el Estado son ellos, lo que significa que lo único que hemos hecho por el momento es colocarnos bien para el nuevo ciclo. Añadía en otro artículo: el Estado ha perdido el control del escenario político y también, de forma notable, su peso específico en la sociedad vasca. Ha dejado atrás la iniciativa política y el aliento social. Creo que la realidad no puede refutar lo que señala este dirigente terrorista, donde además tenemos una realidad en el País Vasco donde se evidencia que el Partido Popular sigue descendiendo de manera muy preocupante. Un último testimonio de este dirigente terrorista señala: esto es precisamente lo que ha conseguido la izquierda Abertzale con su cambio estratégico, de tal manera que ahora es el Estado el que no se encuentra cómodo al haber perdido su posición de ventaja política. Insisto, al margen del contenido propagandístico de las declaraciones de un dirigente de una organización terrorista, creo que es bastante acertado el diagnóstico. El Estado ha perdido esa ventaja política estratégica tan importante que consiguió, llevando a una derrota operativa muy significativa a ETA, llevándole a cuestionar el abandono de la violencia y, por lo tanto, llevándole a una presión muy significativa. Esa derrota estratégica que le dio ventaja al Estado se consiguió gracias precisamente al Partido Popular en la última legislatura del Partido Popular, gracias al esfuerzo y al compromiso con el Estado y a la inteligencia de personas, algunas de las cuales se encuentran hoy aquí, que tuvieron el valor y la inteligencia de diseñar instrumentos como el de la ilegalización. Esa estrategia complementada con otros frentes, como era el ideológico, como era el social, se encuentra con ataques frontales, como les decía anteriormente, que desactivan iniciativas muy importantes y, desde luego, uno de los retrocesos más significativos es el de la legalización por todo lo que ello supone. Al mismo tiempo, lo que hay es una desactivación de los otros frentes, el ideológico, el social. Ustedes pueden analizar y contabilizar la cantidad de intervenciones que tiene el nacionalismo, tanto institucional como radical, en el País Vasco. Evidentemente, tiene una gran presencia, desarrolla una gran actividad propagandística, consolidando, apuntalando su discurso y favoreciendo la exclusión política y social de, entre otros, el partido, o fundamentalmente el Partido Popular. Frente a esa estrategia propagandística
propagandística tan intensa, con los costes tan perjudiciales, como les decía, para el Estado y también para el Partido Popular Vasco, no se desarrolla una estrategia. No hay una estrategia contra la radicalización de una sociedad vasca evidentemente radicalizada, como lo evidencia el hecho de que quienes hoy no condenan el asesinato de seres humanos en el País Vasco se encuentran hoy gobernando las instituciones. Por lo tanto, creo que por respeto a ustedes, entre otras cosas, es muy importante ser crítico, porque creo que hay argumentos para sustentar una crítica que es muy necesaria. Creo que hay que ir mucho más allá de esos discursos públicos, de esas palmadas en la espalda, entre otras, a las víctimas del terrorismo. El día 9 de marzo del año 2007, y concluyo con esto, el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, realizó un discurso en las calles de Madrid al convocar su partido una manifestación como crítica y rechazo a la excarcelación o a la prisión atenuada de Ignacio de Juana Chaos. En ese discurso, el presidente del Gobierno hizo una serie de promesas, entre ellas la derrota de la organización terrorista. En ese discurso, el hoy presidente del Gobierno señaló que no era suficiente las flores y los aplausos para las víctimas del terrorismo, que era necesario hacer las cosas como se tenían que hacer. Bueno, pues creo que es el momento de demostrar que hay que hacer muchísimo más que flores y aplausos. Muchas gracias.